Buenas noches, vamos, qué fuerza, ¿eh? ¿Cómo está este equipo? Dios mío, Empezamos Intratables con toda esta energía, Ojalá sea la energía del 2018 para todos los argentinos. Gracias por acompañarnos en vivo. Trabajamos en vivo ayer, así que no hace falta que diga en vivo, porque América es en vivo siempre. María Julia Oliván se me quiere escapar y está pasando por aquel sector. Vení, María Julia. Vení. Y que entre por acá. No me metí Habiendo por damas tan lado, bonitas. me metí por acá atrás. Me está retando. Se me está retando porque me metía por atrás. Venga conmigo, No sé amiga. si es un chiste o... ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Estoy muy impresionada adelante. por el afecto de todos los técnicos, la verdad. ¿Viste cómo te recibieron? Los felicito. A todos, Muchísimas a todo el gracias, equipo. Mudo. Hola Débora, hola Liliana, noches. hola Rubén, hola Diego, hola a todos. Hola Gustavo, comenzamos Intratables como todos los días. Muchos temas y grandes invitados. Reato, hola Tombo. Ismael, querido. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estamos, noches. caballero? Un gusto verte, Buen 2018. Para todos, para todos los argentinos. Y muchos invitados más que se están sumando para comenzar Intratables y compartir la noche de América con todos los temas, todos. Estamos inaugurando la temporada número 6. Entramos en la temporada número 6 de Intratables. 6, como me dijo ayer Liliana Parodi. Ustedes me confundieron, yo dije 5 el viernes, ¿no? La doctora Frade con nosotros. ¿Cómo estás, Mónica? Buen año, ¿Qué tal? Buen año, Pablo. Gracias. Que estés muy bien. Hola, un gusto saludarte. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Muchos invitados. Alicia Crosa con nosotros. Ignacio Ortelli para hablar de economía con Ismael y con los especialistas, y de política y del año que se nos viene, porque tenemos un año cargadísimo y hoy con un Macri ya haciendo declaraciones políticas y económicas. Así que nos vamos a meter en todos los temas. Feliz año para todos. Y gracias por acompañarnos y por venir. El señor Tombolini muy buscado por los medios, pero con Matías tenemos recontra buena onda, así que hoy vino acá para contarnos lo que vas a hacer. Sí, bueno, ¿Nos vas a explicar bien? Sí, claro, por supuesto. Exacto. Hoy ¿De qué se trata? Arrancamos con lo que tiene que ver con presidencia del Consejo Económico y Social de la ciudad. Lo abrimos bien y nos explicás de qué se trata, cuál es la función. Es básicamente un espacio que coordina la oposición, en este caso un país, y por eso es bueno. mi presencia allí. El rol de la oposición. Así que lo vas a contar bien, con tiempo, y todos van a hacer preguntas, porque Matías Tombolini se transformó en uno de los nombres importantes de este día, y en Intratables nos va a contar de qué se trata. ¡Pilota! Un beso a Picho. Que un clásico. Me hace reír todavía es un cada vez que lo escucho. Picho. Mauricio Macri, el presidente de la Nación, hoy abrió el año con un tema muy polémico y muy complejo para los argentinos. ¿Cómo vivimos los argentinos si no emitimos o si no tomamos deuda? Vamos a meternos en lo que es sin duda uno de los grandes temas del año que vamos a debatir, al cual le puso precisamente Mauricio Macri, el presidente de la Nación, acento en el comienzo formal del año. Hoy, 2 de enero, aquí comienza también Intratables en esta noche. Macri habló del déficit fiscal. No queremos seguir tomando deuda. Desde la provincia de Chubut, en su primera actividad oficial de 2018, el presidente hizo un fuerte llamado a la austeridad y pidió vivir con los recursos que tenemos. Estamos contentos hoy que después de muchos años estamos creciendo hace 15 meses en forma ininterrumpida. Y además hemos logrado, con la ley de reparación histórica, ocuparnos de nuestros queridos jubilados, y ya más de 1 millón están cobrando lo que les correspondía. Y ha vuelto el crédito hipotecario. Decenas de miles de familias hoy han accedido a su vivienda propia, y el crédito vino para quedarse. Esto se hace apostando a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo personal, de la austeridad, del cuidado del recurso. Por eso estas leyes que hemos sacado comprometen a las provincias, y también queremos comprometer a las ciudades a que cada uno de los que nos toca como servidores públicos administrar sus recursos, lo vamos a hacer con cuidado, con equilibrio, justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos de vivir con los recursos que tenemos hoy. Recursos hoy, la austeridad, y
¿Cómo plantearnos vivir en un país que si no es deuda, es emisión y siempre estamos en lo mismo? Débora, bienvenida. Gracias, buenas noches. Es difícil, ¿no? Cómo el presidente intenta, y bueno, lo ha intentado su gabinete económico en la última conferencia de prensa, transmitir este mensaje de optimismo en un contexto, bueno, un tanto complejo, ¿no? Porque venimos de un triunfo parlamentario con el costo político alto que ha pagado el gobierno, de las leyes económicas que envió y que logró aprobar, pero paralelamente una agenda que para la clase media y la clase media baja está llena de aumentos como el del colectivo, como los aumentos en las tarifas. Entonces es difícil y el presidente reconoce que la Argentina es un país, bueno, así como se ve, inviable, que estamos en esta encerrona en la que o emitimos y generamos inflación, esa es la palabra, encerrona, o tomamos deuda y comprometemos el futuro de nuestros hijos y nietos. Entonces, ¿qué país vamos a dejarle a ellos? No está muy claro. Es una encerrona. Vamos a usar todos términos fáciles porque acá hay especialistas para que ustedes puedan entender y nosotros bien en casa, ¿cómo salimos de esta supuesta encerrona? Ismael, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Porque antes emitíamos papelitos y creíamos que teníamos billetes en el bolsillo con peso. Hoy, deuda. También digamos que antes no nos prestaban mucho, entonces no era nos prestaban a tasas que ningún país del mundo pagaba, claro, ¿no? porque si no hubiésemos también pedido préstamo. ¿Cómo salimos de esta encerrona? Claro, pero primero yo quiero hacer una observación. A ver. El presidente hoy habló y dijo lo que acabamos de escuchar. Hoy en el boletín oficial, el presidente promulgó la ley de presupuesto. La ley de presupuesto contempla un aumento de la deuda pública del orden de los 54.000 millones de dólares. Que es la deuda que se toma para vivir de prestado. Claro, pero el presidente dice no quiero tomar deuda y hoy mismo en el boletín oficial está tomada. Promulga un presupuesto que contempla un incremento de 54.000 millones de dólares de la deuda. Hoy en el boletín oficial se publica una modificación del presupuesto 2017, tiene fecha 29 de diciembre, pero se publica hoy en el boletín oficial, que hay un pago de 3.541 millones de dólares de intereses de la deuda y de juicios que había en el CIADI. Por lo tanto, hay una contradicción, entre el discurso oficial que dice no quiero tomar más deuda y por otro lado la realidad que se está tomando, etc. Exacto, por eso yo te pregunto, si no emitimos o no tomamos deuda, ¿cómo vivimos los argentinos? Porque pareciera que con lo que recaudamos, que fue mucho, no alcanza ni por casualidad. Claro, acá es muy complejo el tema porque tenemos que analizarlo desde el punto de vista del gasto y tenemos que analizarlo desde el punto de vista del ingreso. Claro. Contradictoriamente que tenemos este déficit tan alto, el gobierno está tomando medidas que perjudican, digamos, la recaudación de impuestos. A partir de ahora se tomó una medida por la cual se bajan las retenciones de la soja, con lo cual en principio el gobierno va a recaudar menos. Desde ese lado. De ese lado. Bueno, en la reforma impositiva hay una rebaja de las contribuciones patronales, con lo cual también va a recaudar menos la ANSES, etcétera. O sea, por un lado se reconoce que la situación es grave y por el otro lado se toman medidas que están afectando la propia recaudación del Estado para hacer frente a una situación de emergencia. Exacto. Estas medidas las podemos discutir si son convenientes o no, pero evidentemente en un marco de emergencia como estamos teniendo ahora, lo que hay que tratar es de no agravar la situación desde el punto de vista de los ingresos, restándole fondos al sistema previsional y restándole fondos a la tesorería. Ya sigo con vos. Espera, quiero terminar otra cuestión importante. A ver. La semana pasada, bueno, 4 funcionarios con el jefe de gabinete a la cabeza, tomaron la decisión de que el Tesoro Nacional va a absorber el déficit y la deuda del Banco Central. Motivo por el cual, si ustedes miran bien los gráficos en las transparencias, la deuda aumenta hasta el 2020 más o menos el equivalente a 10 puntos del PBI. Entonces, hay una contradicción entre el mensaje que da el presidente que dice no tenemos que vivir de la deuda y no quiero dejarle a los hijos y a los nietos la deuda, y se toman todos los días medidas que agravan la situación de la deuda y agravan la situación de déficit fiscal. Exacto. Pasémoslo en un ejemplo claro, porque Ismael es un capo
y lo lleva, por supuesto, al nivel intelectual y económico que él tiene, Liliana. Pero esto sería como en casa decir, tenemos que achicar los gastos, tenemos que reducir los pagos con la tarjeta, tenemos, pero hicimos un plan y pagamos algo en 12 cuotas, estamos armando las vacaciones. Yo insisto, no pasa por un tema político. Quiero que hablemos de un tema que nos preocupa a todos. Ya hace 1000 años que vivimos con inflación, vivimos con déficit, que es gastar más de lo que realmente nos entra, y nunca hay una solución. Porque la solución tampoco es sencilla. Hay que tomar un lápiz rojo y bajar cosas que tal vez duelan. Y es más fácil dar la solución desde aquí, desde un canal, desde una nota que uno escriba, que cuando estás en el gobierno. Pero ustedes saben, como economistas y periodistas, qué está mal y qué está bien. Como oposición es más fácil decirlo, claro, porque el costo es muy alto. ¿Y por qué tenemos casi más de 30 años con estos problemas? Más de 30 años. Básicamente porque gastamos más de lo que producimos en distintos periodos. La única vez que tuvimos superávit fiscal fue en la época de primeros años de Néstor Kirchner, que tuvimos los famosos superávit gemelos, fue la única vez, porque nos tenemos que remontar muy atrás para encontrar otro periodo similar. No hay. O sea, quiere decir que los gobiernos que vienen, cualquiera sea su partido político, cuando se sientan en el Estado, gastan mucho más, o a la hora de tener que cortar los gastos, el costo político es tan alto que muchos, hablando en castellano, retroceden, no lo quieran hacer. Y por eso se va generando estas enormes bolas. El déficit fiscal es muy importante en la Argentina. El nivel de deuda ya está en el 56% del PBI, o sea, ha crecido y mucho, sí es cierto, pero recordemos que el tema de la inflación es un problema, a mi juicio, del déficit fiscal. Si vos no atacás el déficit, porque vos me podrías decir, pero tenemos ahora deuda y tenemos inflación. Es cierto, tenemos ambas cosas. El problema es que Macri quiere bajar el gasto. Bajar el gasto significa tomar medidas muy antipopulares, indudablemente, porque a alguien vas a perjudicar. Por otro lado, el gobierno piensa que quitar retenciones al campo, por ejemplo, le vuelve por el lado de inversores que vengan, o hacer más amigable a la Argentina para los negocios, con lo cual indudablemente es un camino, el gobierno eligió un camino gradual, vale decir, no recorta lo bestia, y los costos son estos: tenés más inflación, tenés más deuda, tenés un poquito de Exacto, todo. Y no te baja el gasto. Tombo, ¿qué se puede hacer? Porque yo voy a usar la palabra de Débora gran parte de la noche, es una encerrona. Si hacemos esto, no sale mal lo otro, y si lo aplicamos como hay que aplicar, es antipopular, y seguimos, ¿no? Entre déficit entre deuda y emisión monetaria, para mí seguimos discutiendo si es paracetamol o ibuprofeno. Pero yo creo que esa es una parte muy chica de la discusión. La pregunta es cómo hacemos para que la Argentina crezca sostenidamente durante 20 años. Porque cuando hablamos de déficit fiscal y nos aterrorizamos con la palabra déficit, es importante que sepan en casa que la mayor parte de los países del mundo tiene déficit fiscal. ¿Pero como el nuestro? Pero, a ver, ¿sabes cuál es la clave? Que la deuda que vos tomás para financiarlo, la emisión, te cueste menos que lo que te cuesta crecer. O que vos crezcas una tasa más rápida que lo que te cuesta la deuda que tomás. La clave es cómo crecemos como país. Y acá hay dos modelos en pugna. El presidente, desde la campaña, fue siempre el mensaje el mismo. Vamos a promover el ahorro y, por lo tanto, la inversión. Y con el crecimiento de la inversión van a crecer las ganancias de las empresas, que van a reinvertir, y por eso se bajó el impuesto a las ganancias para las empresas que reinvierten sus ganancias, y eso va a generar empleo privado y eso va a hacer que crezca la economía. La mitad del mundo piensa de ese modo. ¿Y la otra? Bueno, hay muchos otros que creemos que lo que hay que tratar de fortalecer es el consumo, porque hasta acá lo que se ve es un modelo de crecimiento que se olvidó de la clase media. Pero eso con un montón de esperanzas para adelante. Bueno, pero, a ver, ya es hora de que empecemos a quitarle digamos, a ideas que uno cree que son correctas el mote de que si el kirchnerismo puede pensar igual que yo en muchas cosas. Te estoy preguntando para saber si esa decía podría... eso. No. Pero no lo hacía, te explico por qué. No lo hacía. Porque si te robás 10.000 palos de impuestos, hay una distancia enorme entre lo que decís y lo que haces. ¿Sí? El latrocinio, y si vos, por ejemplo, tenés un empresario que deja de pagar en connivencia con la AFIP 10.000 millones de pesos de impuestos, que hoy son 17.000 millones de plata de hoy, en transferencia a los combustibles, vos tenés un discurso que va en una dirección y los resultados de tu política económica, por lo menos de los dos mandatos de Cristina, que
han dado como consecuencia algo muy distinto de lo que declarabas. Ahora, promover el consumo como el centro de tu política de crecimiento, defender el poder de compra del laburante, de la clase media, tiene que ver con una manera de ver el mundo. De vuelta, no sé si la razón me asiste. Son dos maneras de mirarlo. Lo que y en un está contexto claro inflacionario, es que y la pregunta claro, es, y en bueno un contexto consumir. inflacionario, porque es interesante el planteo, incluso ahora va a haber más dinero en los bolsillos de la gente, propio del bono compensador, etcétera, ¿no? Una serie de medidas. No, al revés, va a haber menos plata. Va a haber menos de lo que habría. El recorte jubilatorio es exactamente lo contrario. Bueno, pero van a entrar de 4.000 millones. Varios, dicen los economistas, unos cuantos miles de millones de pesos circulando. 4.000 millones Bueno, costó. 4.000 millones que o sea, eso va al mercado. Supuestamente a promover el consumo. Mi pregunta es, dada esta alternativa que vos planteás, en un contexto inflacionario, cuando vos decís la idea es promover el consumo, ¿cómo sopesás, digamos, la inflación con el ahí lo que fortalecimiento tenés del que consumo? intentar discutir es cómo priorizás los esfuerzos. Para mí la baja de las retenciones inicial de Macri es correcta, esta baja adicional no lo es. Para mí la baja de la retención a las mineras no lo es. ¿Quién paga el costo de las prioridades que se asignan? Vos empezaste por bajar el impuesto a las ganancias para las empresas en vez del IVA a los alimentos. De vuelta, ¿a dónde pones el foco? Claro, la idea de elegís? promover el lucro empresario hace que crezcan los países y la verdad que depende. Yo creo que muchos empresarios que ganan se la quedan, no la reinvierten, porque con la teoría del derrame estamos también hace mucho tiempo discutiendo. De vuelta, no sé si me asiste la razón. Lo que está claro es que si vos tomás desde que empezamos a discutir todo este conjunto de políticas a comienzos de diciembre y hoy hay una sola conclusión que es clara. Quien nos está mirando tiene más dificultades para llegar a fin de mes que cuando empezamos con el lío a comienzos de diciembre. ¿Reato? Sí, yo creo que ahí es... Tombolini dice consumo o inversión. El gobierno dice inversión, que necesita dos cosas. Ganancia de las empresas, seguridad para las empresas. Y eso es lo que está haciendo ahora. Claro. Ganancias, pero no es automático. Ahora, sin ganancias no hay inversión, pero no es automático que teniendo ganancias las empresas reinvierten. Él está jugado a eso y yo creo que hay que leer todas sus decisiones económicas a mejorar el ambiente de negocio. Exacto. Incluido la reforma previsional. ¿Para qué fue? Para demostrarle a los inversores que el Estado Nacional iba a pagar todos sus compromisos. Y lo demostraron recortándole a los jubilados. El mensaje es claro. Si le sacamos a los jubilados para asegurar que a ustedes les vamos a pagar, imagínense las ganas de pagar que tenemos. Exacto. Ese es el mensaje para los inversores externos e internos. Después, el verso de Macri es el verso de un político. Cuando él dice, les voy a hablar con la verdad, la gente tiene que pensar, nos va a mentir. Y es un político, así hablan los políticos. Muchos periodistas también, digo. Pero cuando un político te dice, les voy a hablar con la verdad... Con el corazón, cuando les habla con el corazón. Pero ya estoy con vos, Ismael, porque quiero sumar un dato. Cuando hablamos de achicar, hay cosas que no se pueden tocar y hay cosas que sí. Claro ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso de la Nación. Más de 10.000 empleados y desde hace 2 meses tienen que poner el dedito, la huella, el sistema biométrico. Primeros resultados, escándalo en el Congreso. ¿La dieta de la luna? ¿La de los astronautas? No. Con el verano llega la dieta del Congreso. El fin de los ñoquis. Hace 2 meses se puso en la Cámara de Diputados un control biométrico. Esto básicamente, ¿qué es? Un control de acceso. Hubo 900 irregularidades. De esas 900, 200 personas por lo pronto no aparecieron nunca. De esas 200, cuando se puso el control biométrico, 30 renunciaron. Hay personas que tienen ausencias de más de 10 días consecutivos sin siquiera presentar un certificado médico. Esto solo en la Cámara de Diputados, donde hay algo así como 5.900 empleados. En la Cámara de Senadores hay otros 5.050, 5.100 empleados. Y en total, en el Poder Legislativo, hay 16.500 personas. Claro. Lo que se pretende además lograr con este control biométrico tiene que ver básicamente con esto. 400 millones en total. Esos ñoquis te generaban gastos. Y otra cosa que sucedió y se ha detectado, que muchos senadores y diputados ponían como empleados en relación de dependencia por el poder que tenían en su momento, en realidad asesores. Y esos asesores no pueden ser empleados de planta de relación de dependencia. Y los más felices en esta situación eran los empleados que iban todos los días y les veía las caras, decir, bueno, los miraban de reojo a los que no o sea, celebraban lo que había pasado. Claro.
El director del parlamentario, hoy hablé en la radio con él, Gustavo, y contaba hechos insólitos. Gente que cuando supieron que iba a la huella, dijeron, tenemos que ir. El edificio desbordaba porque nunca hubo tanta gente junta. Y algunos preguntaban, che, ¿por dónde se entra? ¿Por dónde se sale? Y algunos en 2 meses ni pisaron. Un escándalo porque esto es plata pública. Lo que pasa es que en muchos casos además son capas geológicas, ¿no? Porque cada nuevo diputado va nombrando nueva gente. Cuando se termina su mandato se va, pero la gente sigue estando y son capas geológicas que se van sumando. De cualquier manera, el primer indicio del control biométrico, si vos comparás la cantidad de empleados que hay con los que han sido cesanteados, ya han mandado el telegrama de despido, o los 30 que han renunciado, estamos hablando de un 4,5% de la planta. La gente va a laburar muchos, ¿viste? Y se quedan y ojalá muchos sigan, pero de hay cualquier manera, también por otro lado, mientras me parece perfecto lo que hace el gobierno, hay que, digamos, depurar y que queden solo los que trabajan. Hoy nos enteramos de que el gobierno hace una licitación y la adjudica para remodelar el subsuelo de la Casa Rosada por 255 millones de pesos a uno de los máximos contratistas de obra pública en la ciudad de Buenos Aires, que está trabajando fuertemente. ¿Quién es? Con la Villa Olímpica Conorvial se llama. Conorvial, que está trabajando fuertemente con... No solo con el Procrear, con los Juegos Olímpicos de la Juventud, que yo me fijé, las 23... 1.400 millones de pesos asignados. De las 23 licitaciones que hubo, 21 lo ganaron empresas que han trabajado mucho aquí. Igual, perdónenme, porque no estoy sentado ahí. Está mal lo del subsuelo, si lo queremos objetar, pero está mal que vaya gente que cobre dinero público y no labura ni un día. Es una vergüenza, es un papelón. Están absolutamente... 16.500 empleados que no hacen es lo que está explicando, que ajustan de un lado y el otro lado permiten otra. Perfecto. Que el ajuste sea completo. Pero no significa que no hay que hacerlo. No, en todo lo que tiene que ver con gastos superfluos de la política hay que cortar un montón, aun cuando eso no te dé una suma sideral. No importa, hay que cortar los pines, hay que cortar los ñoquis, pero también cortemos los gastos superfluos que a veces uno ve que hace el gobierno, que lo hacía el gobierno anterior y lo hace el gobierno actual. Y ellos explicaron muy bien la macro. Pero yo me pregunto, ¿y en lo micro? ¿Cómo sopesamos en lo micro? Por ejemplo, este es un gobierno que ha dejado de lado el programa Precios Cuidados, que era un ancla, que si vos querías, era un ancla para que los precios no se desborden, o por lo menos para la gente más humilde que pudiera consumir eso sin que los precios se le vayan para arriba. Fue un error. O, por ejemplo, el fomento a la devolución del IVA, el salario mínimo del jubilado de la UH, que en realidad pronosticaron 17.000 millones que iban a devolver, devolvieron 2.000, pero que no entregaron ni el postnet subsidiado, ni uno ve campañas. Entonces, cuando hablamos... La tarifa social no se aplica. Tarifa social se aplica poco. Cuando hablamos de todo, yo lo que digo es, me parece que el ajuste tiene que ser global. Exacto, y que si afecta, nos afecte a todos, a y todos no a uno por sí, igual, otro no solo a la clase media. Las primeras víctimas de esto que estamos viendo del Congreso. Los empleados de planta permanente que vienen llevando toda una carrera de años, como en todo el Estado. Cualquiera de nosotros que va a los ministerios, el Ministerio de Economía, la Casa de Gobierno, puede saber que quiénes son las víctimas, lo que se conoce como el servicio civil. La planta permanente de la gente que viene haciendo carrera, gobierno tras gobierno, que son los que peor la pasan, porque no son los que están de planta transitoria muy cómodos con sus jefes, que son amigos y cercanos asesores en los despachos que llegan con cada gobierno, sino son los que vienen haciendo la carrera y se tienen que bancar que les cambien los jefes políticos. Que los desplacen. Que los desplacen. Vienen, por ejemplo, son tipos que saben las cosas, donde las son los que realmente saben. Los ponen en un costado, ganan la mínima, ¿viste? Porque en el no Estado subís por letras. Los congelan para entrar con los amigos. Y van quedando los amigos de Entonces, los amigos. El problema que hay, Paulo, y que lo tiene que saber también este gobierno, porque están incurriendo en el mismo error, es explicarle claramente a la persona que viene como asesor, cuando vos venís como diputado o como senador, que se va a los 4 años, que no es un empleo para toda la vida. Pero le cortás la magia a la política. No, pero pará, se quedan todos. No le corto la magia. Se van para quedar. No, Seferino. Yo te digo... No le cortás, disculpame que termine, no le cortás la magia a la política. Le das un subsidio durante 4 años y cuando se va el tipo se va con ellos. Pero se quiere quedar siempre. Pero que se quiera quedar no me importa. Por eso tenemos que se quiera quedar no importa. Al que le tiene que importar que se quiere quedar es al déficit del Estado. Eso es el deber ser. 16.500. Eso es el deber ser. Exactamente. No, porque es el después, cuando un gobierno, no que es un gobierno medio blandito y que siempre está tratando de quedar bien con todos, pero cuando un gobierno toma una decisión de terminar con los ñoquis, aparecen los periodistas, ay no,
el trabajo. Cuando lo que vos tenés que defender es el trabajo al gobierno verdadero. le tiene que importar 3 pitos lo que digan los periodistas. Tiene razón, El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Voy con María Julia. Saben que el ñoqui no es el que se lleva toda la plata al bolsillo. Vamos, sabemos que después tienen que repartir la plata esa con los diputados que lo nombran y con el partido político. Después hacen todo demagogia. Mira, Radio Nacional hoy... No sé, en las redes sociales, 400 personas. Yo pensaba, ¿para qué queremos Radio Nacional? ¿Qué Radio Nacional? En este periodo de las redes sociales, con Cadena 3, Paulo, la discusión en el Congreso... ¿Para qué querés esas cosas? La discusión del tema en el Congreso es una cosa un poco más seria, porque hay escalafones, hay diferentes tipos de plantas, pasa lo mismo en economía en la Casa de Gobierno, está absolutamente establecido. Acá no estoy hablando, Seferino, de un deseo de lo que debe ser, es lo que es. Bueno, pero te hago una pregunta. Hago una pregunta y ya voy con todo, ¿Cómo me gustaría se quieren quedar toda la vida? ¿Cómo me gustaría estar acá hoy? ¿Cómo me gustaría estar acá hoy? Pero no estoy. Hago una pregunta. Año 2017, un escándalo con los sindicatos para poner el sistema biométrico. El sistema biométrico es poner un dedo para ver si uno va o no va. Sector privado. Pablo, era la vieja ficha. Bueno, la vieja ficha. Además, el Estado puso presentismo. Y se cumple poco. O sea, antes el empleado público no tenía presentismo. ¿Tiene una ventaja? Si vas todos los días te dan un premio o algo. Bueno, ¿qué es lo que corresponde? Diego. Bueno, digo, repudio absolutamente el dicho recién de Seferino Reato, ¿no? ¿Para qué queremos Radio Nacional? Solamente Seferino Reato puede decir semejante barbaridad. Pero bueno, queda en él, ¿no? Queda en Seferino Reato. Ay, pobre Seferino Reato. Radio Nacional, TV Pública, Tela, todos los medios que son... Con la 30% de pobres defendiendo Radio Nacional. Por supuesto, defiendo Radio Nacional y a todos sus trabajadores. Yo trabajé en Radio Nacional el año 2000. No me cabe la menor duda, ¿dónde vas a trabajar? Hice una pasantía año 2000 y estoy muy orgulloso de nuestra radio, así que sé que personas nefastas como vos no van a querer. Esa palabra no. No, Diego, podemos opinar distinto, pero esa palabra no. El sistema biométrico es un sistema que se utiliza en toda empresa privada, en todo lugar, que es vengo, no vengo, cumplo, no cumplo. Perdón, déjame terminar. Digo, que no descalifique Reato si no pretende que le devuelvan lo mismo, diciendo, puedo trabajar en cualquier lado, Reato. Sistema biométrico que es utilizado está perfecto para las personas que... Digo, vamos a decir las cosas como son. El que trabaja, que trabaje. Macri prometió en campaña que nadie va a perder su trabajo. Digo, hay muchos que lo están perdiendo que trabajan. Ahora, el que no trabaja, si es por un sistema biométrico o por una... digamos, por un... Lo que sea, claro, una selección ficha, de acuerdo, exacto. Está bien hecho. Y el que no trabaja, eso es un reordenamiento que es necesario. Deje su lugar. Ahora bien, Radio Nacional, orgullo de los argentinos, o de casi todos. De los que trabajan ahí, de los sistema biométrico hoy fue utilizado como el sistema de despido. Defiendo también, Iván, con María Julia Oliván y a todos los que trabajan ahí. Digo, fue utilizado como sistema de despido. El que apoyaba y daba ok verde, entraba. El que no despidían, ya ni siquiera lo hacen por telegrama, llamando a una oficina de recursos humanos, con personal jerárquico avisando. O sea, como funcionó el sistema biométrico para detectar quiénes son los que no trabajan, también se mal está utilizando para despedir, porque no es el único caso, el de Radio Nacional, donde se utiliza este sistema para despedir gente. Ahora yo creo, voy con María Julia, que nosotros tenemos que... Exacto, vos conocés, y yo también me estuve empapando hoy en el tema, porque por supuesto que hay una cuota lógica y somos todas personas y somos sensibles ante tantas situaciones. Pero cuando hablamos de estos números brutales de Argentina y cuando decimos dónde va el lápiz rojo y dónde van los cortes y cómo actuamos, es muy difícil. A veces cuando uno compara algo igual, privado y Estado, privado paga a alguien con la suya y con lo que produce. Ya bien achicado, y otra cosa es Estado, uno dice, acá hay 40... Acá hay 1000. Entonces los números son un poco complicaditos a la hora de tener que resolver. Primero, Radio Nacional es una radio que tiene una programación que es totalmente competitiva. No me imagino a vos diciéndole a María Laura Santillán que trabaja en Radio Nacional, vos solamente podrías trabajar en Radio Nacional. ¿Vos querés que yo te conteste? Sí. ¿Cuánto gana un conductor o co-conductor en Radio Nacional y cuánto gana un co-conductor o conductor en una radio privada? En una Radio Nacional donde ahora no mucho tenés... menos. ¿Querés que te diga? En Radio Nacional, sí, claro. Te digo, bueno, ahora mucho un conductor hay de una vez por semana 30.000 pesos y de todos los días 60.000 pesos y en una radio de mercado, bueno, ya no sé si nadie tiene por qué decirlo porque no son públicos los contratos, pero todos sabemos los que estamos en el medio que superan los 100.000 pesos en la mayoría de los casos. Radio Nacional es la única radio que cubre, capaz que a vos no te interesa, de punta a punta. Me interesa mucho más que a vos el país. Bueno,
Pero no me voy a enterar por Radio Nacional. Porque la manera de demostrar si me interesa o no el país profesionalmente, de trabajar en Radio Nacional, es hacer mi trabajo de la mejor manera, con la excelencia que lo hice en todos los lugares donde trabajé, que gracias a Dios son todas las productoras de este país, todos los canales de televisión de este país e incluso canales en el exterior, a donde gracias a Dios también me ha ido muy bien a pesar de tener 42 años. Tengo toda esa trayectoria y esa experiencia, por eso te digo lo que te digo. Las notas que han sacado, los editados que hacemos, cada columnista, las clases que hace sobre espectáculos, que no son comentarios, sino que hacemos programas especiales. Lo que hacen mis colegas, está Román Lechman, está Romina Mangel, está Gustavo Bazán, Osvaldo Bazán, perdón. Pero perdóname, está María Laura Santillán. Me parece que son profesionales que no están ganando un sueldo que podrían ganar en otros lados y que no lo digo como un sacrificio. Eligen estar ahí. Toman esa determinación. Pero quiero terminar pero... porque hoy hubo un conflicto y yo la semana pasada estuve reemplazando a María Laura Santillán y vi todas las asambleas que se produjeron la semana pasada. El conflicto se produjo, hay 1.600, ustedes dirán, ahí sí, estoy con Seferino, 1.600 empleados. ¿Qué es el tema que yo quiero tocar? Nacional. Porque después lo que cobra uno en el Estado o en lo privado... 1.600 porque tiene 49 emisoras en el interior del país. 1.600 empleados. No, es que no terminé. Si me dejas terminar, redondémoslo, así participamos hoy todos. lo que sucedió es que 16 personas contratadas, cuyos contratos vencían el 31 de diciembre, 8 de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que trabaja en Radio Nacional, la que queda en Maipú, y 8 del interior del país, o sea, de todas las provincias, se les terminó el contrato y no se lo renovaron. Ese fue el motivo por el cual Cipreva y todos los trabajadores que estaban agrupados ahí y que estaban haciendo la movilización, estuvieron haciendo todas las quejas que son atendibles, pero claro, la pregunta pendiente que queda es, ¿por qué una radio que pagamos todos los argentinos tiene que tener una dimensión tan por encima de una radio de mercado? La radio tiene privada. Un presupuesto de 3.000 millones de pesos anuales. Ajá. Los coconductores que yo conozco ganan entre 80 y 100.000 pesos. No, eso no es verdad. Sí, eso no es verdad. No es verdad. ¿Cómo no? ¿Es verdad? No es verdad. 80 y 100.000 Bueno, pero no vamos a los salariales, chicos. Perdón, chicos. Reato, perdón, un segundito. Es que No, pero un segundito. No, perdón. Pero termino. ¿Me dejan decir algo? Chicos, no vamos a discutir cifras. Podemos discutir los 1.600, podemos discutir eso. Es el séptimo lugar. El 1,86% del share tiene. Nada, no tiene nada. Y nosotros tenemos que pagar eso cuando un privado podría hacerlo mejor, porque vos estás ahí, pero si no estuvieras ahí, por ahí opinarías como yo. Y no, vos estás defendiendo tu laburito. No, yo no tengo que defender mi laburito, porque sabes, perdóname, Sí. yo tengo 4 o 5 laburitos desde que tengo 17 deja años. uno. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque amo esta profesión y lo hago con mucho esfuerzo no cobré nada, y con entonces. mucho trabajo, O ¿sabes? doná el sueldo. Perdóname, ¿cómo me dijiste? Que no te creo nada, lo haces por un sueldo como todos nosotros. A ver, un segundito, sale un minuto de esta discusión. No, discúlpame. Bueno, pero chicos, no puedo hacer un programa con ustedes entonces que me deje descalificar y terminamos el diálogo. Si él me deja descalificar, vuelvo a insistir. Terminamos el diálogo. No quiero que llevemos esto a cuestiones de salarios. Él está hablando como si yo no tuviese otra posibilidad de trabajar que no fuese tener un programa en Radio Nacional. Está diciendo una pavada más grande que una casa. No te hagas la víctima, trabajá en Radio Nacional y querés ser víctima nuestra. En Radio Nacional no soy ninguna víctima. Quiero trabajar en Radio Nacional. Si quiero trabajar en otra radio, te juro que podría. Bueno, un segundito y vuelvo. No, lo que redondeo, porque me está tratando el señor como si fuese un ñoqui. Lo que redondeo... No, vos no decís eso, ella trabaja, su programa le va bien. No necesitamos una radio nacional en un país con 31% de pobres. Bueno, perfecto. Entonces no personalices y no digas mentiras como que hay salimos del tema de personalizar esto. Entre 80 y 100.000 pesos salimos de la parte de personalizar. Ignacio, estamos hablando de algo que es del Estado y que es un ejemplo entre miles. Para mí hay que diferenciar entre el que va a trabajar y el que no va a trabajar. Eso, claro. Vos hacías mención al tema de los sindicatos que se oponían al control biométrico. Yo te agregaría un datito. No solamente los sindicatos, también los propios ministros. Hay varios ministros de Mauricio Macri que se oponen al sistema biométrico, porque como todo político, no le gusta que lo controlen. Varios ministerios están atrasados en esa implementación y siguen con la planilla papel. Claro, eso, con lo cual sigue inviable la posibilidad de chequear. Hace pocos días comentábamos que el Ministerio de Modernización había pagado el presentismo a aquellos empleados públicos que habían asistido. Bueno, en ese sondeo que se hizo en todos los ministerios,
los técnicos que fueron a controlar detectaron varias irregularidades. ¿En dónde? En donde todavía estaba la planilla papel. Ahora, también implica un debate puertas adentro de los sindicatos. ¿Sabes cuántas faltas justificadas pueden tener los empleados públicos hoy por contrato de trabajo? ¿Cuánto? 127 días al año. 127 días. ¿Sobre cuántos días? Barbaridad. Sobre 365. Bueno, te los enumero. Te los enumero. Perdóname, yo cuando tuve a mi hijo, falté un día, los 3 meses sí, pero después volví a trabajar y falté un día porque la chica que me ayuda con el chico cuando yo estaba trabajando me dijo que se tenía que ir de urgencia a su casa. ¿Y te tomaste uno más? No me tomé un día, me tomé 1 hora y me llamó el director de la radio para decirme que no vuelva a suceder. Le dije, mira, ¿sabes qué? Como es muy chiquito mi hijo, voy a renunciar a la radio y eso es lo que hice. Porque no es por decir ni por victimizarme, es porque no corresponde. Pero bueno, vos te podrías haber amparado en la ley, porque esto no lo digo yo, ni lo dice el director de la radio. 365 días del año que no son todos laborables. Que no son 280. 127. Vos podés faltar 6 días porque te dieron ganas y te avisás. Es ausencia con aviso, se llama. Eso es ausencia con aviso. Sí. Eso es la planta permanente. 28 días para rendir examen, que eso puede estar o no bien. Cada uno, de hecho, lo que estoy enumerando, no estoy tomando postura. Y tiene un fin, por lo menos, importante. Exacto. Bueno, 20 días de atención del grupo familiar por enfermedad, 10 por matrimonio, 3 por matrimonio de cada uno de tus hijos, 5 por fallecimiento de familiar de primer grado, 3 por fallecimiento de familiar de segundo grado, 1 día de donación de sangre por cada día que dones. Si querés donar más, vas a tener más días. Si soy un donante, me puedo tomar... Hasta vaciarse. 1 día por mudanza, 45 días por afecciones por tratamientos, por enfermedades, lo cual también queda a criterio de cada uno. Y 20 días, bueno, por... 20 días por atención de... Una empresa se funde. A ver, una empresa, si vos a una empresa privada. Una empresa privada se funde. Ahora, la pregunta que yo me haría es ¿por qué el gobierno de Mauricio Macri, que asumió y conocía los problemas que hoy tiene, que tenía ya estos índices de pobreza y el mismo déficit y el mismo desfasaje, digamos, entre lo que el Estado gasta y lo que recibe, ¿por qué no hizo el ajuste de la planta política para darle un gesto a la sociedad que ahora es la que tiene que pagar con su bolsillo el aumento de tarifa, el aumento del transporte, el aumento de la prepaga, el aumento de los colegios? Porque realmente cuando llegó Macri, mira, Margarita Stolbizer hizo un relevamiento a los pocos meses de asumir el gobierno de Macri que dio que la planta pública había aumentado, a pesar de tener un ministro de modernización, que se llama así, creo el cargo, Ibarra, un 1%. ¿El primero aumentó, el segundo? El segundo se mantuvo estable y hubo algunas bajas y este año va a haber muchas más bajas. Pero a eso que él dijo se da otra situación con los empleados públicos que está arreglado con el sindicato, que no los podés echar. O sea, un empleado público tiene trabajo de por vida. Para echar a un empleado lo que público... se llama la estabilidad laboral, ¿no? Claro, tenés que más o menos, no sé, haberlo matado. Entonces, eso 127 días libres por año, la verdad eso que es a un mí sistema... me parece más injusto respecto de cualquier persona que trabaja en el sector privado. Hay un tema más, hay un currito extra que se suma a esto, que es la licencia por problemas psicológicos. Así es. La causa más común dentro de la administración. ¿Para las ausencias? No, hay gente que está un año y medio con licencia psicológica. Pero hay una carpeta que avala certificado. No te pueden echar y vos tenés un psicólogo, tenés un psicólogo amigo que te dice, está deprimido, no puede trabajar. Año y medio. Esto no tiene solución, discúlpenme, pero más lo abrimos. De eso doy fe porque me ha pasado que ha venido gente a preguntarme si yo le puedo extender un certificado. ¿Qué trucho? Un certificado diciendo de que está con estrés laboral y todo. Yo me pregunto a qué estrés laboral puede tener un empleado público, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es que es muy difícil hacer cirugía sin anestesia. ¿Pero le han ido a pedir? Totalmente, pero pilas de veces. Desde su función hacemos certificados y poder... Pilas de veces para justificar 2 o 3 días o una semanita, sí, a mí me ha pasado. Muy difícil poder probarlo, porque una psicóloga dice esta persona tiene un problema y ¿quién va a ir a discutir o justificar esto? Que está en atención psicológica por un trastorno de pánico, además, que es lo que yo hago concretamente. Entonces, en la función que yo tengo, es decir, ¿me podés justificar que estoy con un prepánico, con un estado de pánico merodeante, que es un estado... Bueno, eso pasa. Y puede haber colegas suyos que me consta que lo hacen.
que lo arman. No es mi caso, yo no lo hago, pero bueno, como psicóloga da un testimonio importante de cómo se maneja la cantidad de gente que pide su servicio. Mónica, bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Es muy difícil en un país donde lo queremos ordenar. Todos estamos de acuerdo que queremos ordenar este país. Ahora, cuando empiezan los controles y queremos en algún lugar empezar a poner las cosas en su lugar, el país se desordena por otro lado. Claro. Lo que recién decían es cierto, pero además, si tomáramos las carpetas médicas del empleo público y revisáramos esas carpetas médicas, hay un montón de gente que está hace meses con carpeta médica y que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, y si esas carpetas se tocan, seguramente va a haber un sindicato parando, haciendo... Porque el problema que nosotros tenemos es que no se defienden a los trabajadores, se defiende un statu quo que muchas veces no tiene que ver con el trabajador, sino que tiene que ver, o cuando hablamos de ñoquis, no estamos hablando de trabajadores cuando hablamos de ñoquis, estamos haciendo... cesar un delito, que es otra cosa, pero todo queda en la misma bolsa. Entonces, una cosa va llevando a la otra y las distorsiones, si nosotros no las empezamos a encauzar, los trabajadores no van a ganar más, los trabajadores de planta que realmente están mal y deberían ganar, ganan muy poco. Es que afecta al que realmente trabaja. Afecta al que realmente trabaja y hay mucha hipocresía en el tratamiento del tema. Hay mucha porque después lo que se defiende no es al trabajador, sino desbordes que no tienen nada que ver con las condiciones de trabajo verdaderas. Exacto. Entonces, perjudicás al genuino, porque ñoquis, ser empleado público no es ser un ñoqui. Mucha gente va, trabaja, cumple, presentismo, hace carrera, pero hay un montón de vagos dando vuelta por todos lados, ¿no? Se plantea un escenario de discutir los derechos de los trabajadores, ¿no? La verdad es un momento muy triste, donde se ha naturalizado el tema del despido, de que de las personas, las que trabajan, siempre estamos hablando de las personas que trabajan, no de los ñoquis, los que van y cobran un sueldo a fin de mes, pero digo, se ha naturalizado que cuando despiden no entiende que hay una familia que se queda sin laburo. Y también lo que acaba de decir la doctora, que yo le quería preguntar o que se explaye un poco más, dijo, ¿cómo puede ser que un empleado público esté estresado? ¿Qué significa? ¿Usted cree que todos los empleados públicos son vagos? No, no es lo que... ¿Se puede estresar un empleado público? No, pero hay gente que sufre un cuadro de estrés por alguna razón de orden personal y la quiere vincular a su situación laboral. Entonces suele pedir... Pero usted dijo, ¿cómo un empleado público puede estar estresado? Me pregunto yo. No, sí, que lo que hace no, es que realmente es un... yo he sido empleada pública, he trabajado 30 años. Por ahí un montón de... Un policía es un empleado público, un docente es un empleado público. Te puedo asegurar que no es lo mismo trabajar como psicóloga de una cárcel, por ejemplo, a trabajar en un mostrador atendiendo al público cuando que tenés 10 compañeros para atender el mismo público. Me parece que la síntesis la planteó Diego, la que dijo, el tema son los abusos. Puede haber. Ahora, Diego, vos sabés que a lo que se refiere es que hay abusos como lo que recién decía Ignacio. Es tan extenso. A ver, decime vos en qué empresa vos te puedes tomar... Son los derechos del trabajador, no pongamos eso en duda. Pero hay un cambio de paradigma. Si no, el país va a pique. Digo, como dudamos de los derechos del trabajador, ¿para qué necesitamos Radio Nacional? Para hacer desaparecer Radio Nacional, porque hay gente que piensa así. Y hay un gobernante que piensa así. ¿Para qué queremos fútbol para todos? ¿Para qué queremos la TV pública? ¿Para qué queremos Radio Nacional? Los empleados públicos son todos vagos. No se entiende. Si vamos a pararnos en un lugar donde no podemos tocar nada, no salimos. El tema que plantea cada uno, y el tema de los abusos, no puede haber una persona que activa, viva, tenga 127 días de nada. No, el problema no es el convenio colectivo de trabajo, no es que hay que tocar el convenio colectivo de trabajo. Eso es lo máximo que te puedes tomar, no te vas a tomar todo. Pero hay gente que lo hace. El problema son los abusos sobre ese convenio colectivo que terminan desnaturalizando todo derecho del trabajador. Convenio colectivo. Y el problema básico de este país es que, en realidad, el empleo público ha venido a reemplazar la falta de crecimiento del país y entonces hay un montón de situaciones en donde se toman gente que ni siquiera tiene lugar para trabajar en el empleo público como sucedáneo de un empleo privado que no existe. Y eso creció muchísimo. Pero son los derechos del trabajador. Te casaste, tenés día por matrimonio. Estás enfermo, tenés día, tenés que estudiar y examen. Pero nadie discute eso. Lo que discutimos son los abusos o enterarnos que hay 200 tipos que no sabían ni lo que era el Congreso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos discutiendo los derechos del trabajador con la gente que no va a trabajar. No hagas que vos manejas todo, porque tener 127 días ni en duda ni naturalicen todo. No discutan. No genere una situación anti-empleado público y que son todos ñoquis, porque con esto que son todos ñoquis, caen todos en la volteada. Está llevando el programa a un lugar que no instalan, dejan ahí flotando eso. Perdón. Que se toman todos los días que dijo Nacho. Es que también estamos hablando de que la cuestión
cuestión pública tiene que ser equiparable a la cuestión de mercado. Vos tenés unas responsabilidades en un programa, en un canal, en un trabajo, bueno, lo que sea, por ejemplo, un profesional, un psicólogo, un médico, en un hospital privado, y tiene que ser equiparable del nivel de responsabilidad, de trabajo y de garantías que tengas en el mercado que en la parte pública. No puede ser que en la parte pública haya condiciones extremadamente diferentes y muchísimo mejores que en la parte privada. Un segundito. Porque si no, nosotros que tendríamos que estar todos de paro. Exacto. Voy con Gustavo. Yo lo que pido es que no hagamos demagogia, porque hay una parte que coincido después con Reato. No podemos abrir ningún problema porque nos pega una cuestión emocional y no podemos ser pensantes. Sensibilidad no viene mal. No pasa por la sensibilidad, pasa por pensar. Un segundito, Gustavo, voy con Reato. Defender corporativamente cualquier cosa, como vos estás haciendo en este momento, lo único que haces es justamente deslegitimar al verdadero laburante. Hay un montón de tipos que laburan y el convenio colectivo de trabajo debería estar para defender a esa gente que trabaja. Es lo que estoy defendiendo. Cuando vos defendés generalizando a todos, a los que no laburan también, o a los que abusan. ¿Cuándo defender que no laburan? No me están escuchando. Bueno, están instalando. No, pero no están diciendo cosas que yo no digo. Están diciendo algo que yo no digo. No voy a participar más. No se puede. No, digo, participá. No, pero si instala una idea que es peligrosa y después dicen algo que yo no digo. Estoy defendiendo al que trabaja. Dije 1000 veces que no hay que respaldar al ñoqui o al que no va a trabajar. Es el laburante, pero no duden ni discutan los derechos del trabajador. Nadie está discutiendo. La insensibilidad es un momento tremendo de este país. Yo no te estoy discutiendo el convenio colectivo. Echan 20 personas, bueno, no laburarán. Seguramente es como algo habrán hecho durante los milicos. Solamente eran vagos. Déjame que redondee, Gustavo. Yo no te estoy discutiendo el convenio colectivo de trabajo, porque a mí me parece que los convenios colectivos de trabajo están bien. El señor me está diciendo. Perdón, ¿quién te completa está Gustavo. diciendo algo? Chicos, yo les voy dando. Chicos, les voy dando. Está hablando Gustavo. Calmarte. Respetemos a Gustavo que está hablando. Mirá cómo estoy. Chicos, por favor, les pido, no me vuelvan loco con esto. Gustavo, redondea a Gustavo. Lo que digo es, los convenios colectivos de trabajo en la Argentina son muy progresivos. El problema de convertirlos en regresivos son los abusos de un montón de gente bancados por los sindicatos que lo único que hacen es darle la circunstancia a quien quiere sacar derechos laborales para poder hacerlo. Entonces no defendamos a los gremialistas que bancan los abusos. Que detecten los abusos. Bueno, por eso. Pero no discutamos los derechos de los trabajadores. Bueno, pero lo que planteaba aquí Ignacio no es una cuestión lógica, es un abuso en un país donde tenemos 30% de pobres y donde mucha gente necesita un trabajo. Tener 127 supuestos días de la nada misma, cuando paga el Estado y pagamos todos nosotros a través de los impuestos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es, si somos racionales, y le voy a preguntar después a los economistas, ¿cómo modificamos el Estado si no podemos tocar nada? No podemos tocar los ñoquis, no podemos tocar los excesos, porque yo no sé si son todos ñoquis, pero que haya 16.000 empleados en el Congreso me llama la atención. 1.700 en la biblioteca me llama la atención. 1.600 en el correo me llama la atención porque sé que muchos no tienen función. Y además eso degrada al que no tiene función y perjudica al que la tiene porque tal vez merecería ganar mucho más o no estar inestable porque hay 3 atrás que están en un cargo que no le corresponde. Sí, yo lo que agregaría a lo que decía Gustavo era el tema de que los gremios se defienden a ellos mismos. Sí, tal cual. Los gremios no defienden a los trabajadores estatales. A mi criterio, a mi humilde opinión. Los gremios se defienden a ellos mismos. En el Congreso pasó algo cuando asumió la nueva gestión, la gestión de Gabriela Michetti en el Senado, que el líder del personal del Senado automáticamente hizo las paces con Michetti. Se cuidó a sí mismo y transó. Directamente. ¿Vos escuchaste algún revuelo? Hubo un montón de despidos, algunos justificados y muchos no. Algunos tuvieron que volver porque vos no podés ir con una planilla. Había mucha gente que fue hubo mucha gente que fue mal despedida, que gente que trabajaba que porque tenía cierta afinidad política con la anterior gestión se tuvo que ir. Volvió. Pese a que pero muchos trabajaron. Y los gremios no hablaron. Entonces ahí hay que ver qué pasó. Tombo, ¿qué hacemos con esto? Yo insisto, mezclamos lo real con lo emocional y lo demagógico. Entonces, no podemos tocar nada en ningún lado. Sería lo ideal. Creo que como sociedad nos debemos, por supuesto, la discusión de qué tamaño del Estado queremos
y cuán inteligente queremos que sea justamente este Estado. Porque, digo, vale decir también que es un Estado que se plantea como inteligente, pero que han pasado 2 años en la gestión de gobierno y se ve que se dan cuenta ahora del tamaño de la planta que quieren reducir. A mí me parece que tiene un sesgo también político este ajuste, que no niego que haya que revisar y a fondo cuánto gasta la política en celulares, en secretarias. Mucho. Pero atento, así como decimos eso, hay que revisar algo tan importante o más que eso, que es que hay 35% en la Argentina de gente que evade impuestos. Que hay que bueno, digo, eso también me parece curioso, que no se haya cobrado hasta acá impuesto a la renta financiera. Eso también me parece curioso. Me parece igual que hay otra discusión que Ceferino la plantea de fondo, que es muy importante. Él dice, ¿para qué queremos Radio Nacional y para qué queremos Canal 7? Y está muy bien lo que él plantea, no comparto ni una letra de lo que dice, pero nos lleva a discutir otra cuestión. El Estado tiene que tener una lógica como la de los privados, y yo humildemente creo que no. Ajá. Yo creo que el Estado tiene otra lógica, que no es la de la renta económica. Cuando vos mirás un proyecto de inversión, a mí me consultan como economista, Tombo, este proyecto ¿va a ganar plata? ¿No va a ganar plata? ¿Ingreso o menos ingreso? A lo largo del tiempo, claro, ¿sirve o no sabés sirve? si va o no Pero va. el Estado no tiene esa función, por lo menos para mí. ¿Qué dice Ceferino? Lo que hace Cadena 3 tiene más cobertura que mucho Radio mejor Nacional. que Radio Nacional. Y yo, 10 veces. Exacto. 100 el veces. parámetro de medición de Ceferino, yo no lo comparto. Yo creo que el Estado lo que tiene que ir a buscar es un criterio de igualdad donde le da oportunidades a emisiones que por ahí de otro modo no las tendría. Estoy de acuerdo con vos si tuviéramos plata. Por ejemplo, Emiratos Árabes tiene un ministerio de la felicidad. Me parece bárbaro. Tienen mucha plata. Claro, tiene plata, puede gastar, puede hacer lo que quiera. Sí, acá no podemos tener un ministerio de la felicidad. Y tenemos un ministerio de la modernización. Yo estoy en contra. Yo creo que si vos querés modernizar el Estado, te basta con una agencia. Tenés que bajar ministerio. Una agencia. No necesitamos un ministerio de modernización que es el ministerio pro. Pero además, porque son todos pro. No, pero es filosófico, digo, está bien. Entonces, tenemos plata, podemos tener Radio Nacional, gastar 3.000 millones de pesos por una radio que la escucha el 1,83% de los 80. A ver, cerrame la idea, Tombo. Está muy bien argumentando Ceferino, pero me permito decir que el una cosa es el 1,83 de una audiencia que pero aparte está midiendo de cultura, la ciudad y el Gran Buenos Aires. Estamos discutiendo eso. Pero no se puede medir con esa vara. Vale decir que el argumento, no digo vos, digo el argumento de Ceferino es la vara que no sirve. Por favor. Entonces, me parece que el argumento de Ceferino no es conducente justamente porque la cobertura, el rating, para mí, no determina la oferta cultural de la Argentina, que no es lo mismo que convalidar que haya empleados de más y 3.000 millones de presupuesto. Digo, parece que son dos discusiones distintas. Permítanme, porque vamos a sumar, y aprovecho que tengo a Ismael, una institución hoy con nosotros. Economía, lo ampliamos. Economía, bolsillo, lo que viene, los aumentos, los cambios. Vamos a estar mejor, igual o peor. Economía a fondo. Arrancó el año y llegaron los aumentos. Luz, gas, trenes, colectivos, subtes y nafta. 2018 comenzó con suba de precios. La economía sigue siendo el tema central en boca de todos los argentinos. Aumentos que estarán encabezados por luz y gas. 18% la electricidad. También aumentarán las prepagas. 33% desde febrero el aumento del transporte. Aumentaría 50 centavos por mes el precio del pasaje hasta llegar a los 13 pesos. Me parece que no, porque los sueldos no aumentan, o sea, no. Para la gente que viaja todos los días se le va a hacer mucho. Los precios del transporte público en el Gran Buenos Aires son muy bajos comparado con el resto del país, son los más bajos del país. También el subte, se va a ir el boleto mínimo a 9,50. 14% aumentan los peajes. Suben precios en los hipermercados hasta el 12%. La inflación no está muerta, está vivita y coleando y nos va a llevar bastante sangre, sudor y lágrimas. Domingo Felipe Cavallo salió a bancar los anuncios que hizo el gobierno en la última semana de diciembre. Está de acuerdo cuando se habla del ajuste. El precio de los combustibles también aumentaría en los próximos días, entre un 3 y un 5%. Cada vez estamos con más gasto. Los gastos están.
y el trabajo está bajo, así que no sé cómo lo vamos a seguir. Las petroleras están argumentando que es imposible sostener congelados los precios con el salto que tuvo el tipo de cambio durante los últimos días de diciembre. La política del Banco Central es precisamente que los argentinos nos acostumbremos a vivir con un tipo de cambio, con un dólar que sube y que baja, como ocurre en otros países. Las metas que se había puesto el gobierno de crecimiento, atracción de inversiones, reducción de inflación, no se cumplieron. Tengo la jubilación mínima y tengo que trabajar con cama cuidando a una persona enferma y aún así no me alcanza. Bueno, verano con todo. Ismael, ¿qué estás viendo? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, en primer lugar, en diciembre tuvimos un salto inflacionario muy fuerte. Sí. Esto es información. ¿Qué, 2 y pico? No, va a dar 3% casi. Epa. 3% y posiblemente en la ciudad de Buenos Aires dé por arriba del 3%. Ajá. Quizá de 3,1, entre 3 y 3,1. En la ciudad de Buenos Aires va a terminar con una inflación del 25,8%. ¿Qué cosa? Esto es anual. Anual, punta a punta, 2017. ¿Y país, punta a punta? Y el país va a estar quizá en 25%, entre 24 y 25%. 24 25. Con lo cual, digamos, el gobierno de Macri recibió una inflación en el 2015 del 26-27%, 2016, bueno, nos fuimos 40-41%, y ahora volvemos, digamos, quizá al nivel del 2015. Esto me parece importante precisarlo. Arrancamos con otro salto inflacionario. Bueno, no hace falta que enumere, Tarifa, lo acabamos de escuchar. Todo eso te va directo a la inflación. Claro, pero cuidado con esto que me parece muy importante. No se puede decir en esta oportunidad, yo creo que en otras oportunidades tampoco, pero en esta es muy evidente, que no es que los salarios son los responsables de la inflación. No, acá son las tarifas. Acá es evidente que hay componente, por un lado, de las tarifas públicas y después está el componente financiero. Ajá. Esto me parece muy importante precisarlo. Para marcarlo. Tenemos en realidad caída del salario real y tenemos caída de los saberes jubilatorios. Porque si vos tenés 3% de inflación en diciembre, en enero vamos a tener una inflación seguramente arriba del 2%, y en febrero ya hay aumentos programados, servicios públicos, y tenemos el aumento de las prepagas, en 3 meses vamos a tener una inflación caliente. Muy caliente, y las paritarias recién aparecen en la mayor parte de los gremios para ¿cuándo? Abril, mayo, junio. Sí. Por lo tanto... Hasta ahora se robó una sola, creo que es Aerolíneas Argentinas, que 17. 17 más gatillo, ¿no? Más gatillo. Que más o menos es lo que está marcando. Pero esto es muy importante, el tema de la causa de la inflación. Sí. No está dado por el tema salarial, sino que al revés. Los salarios son los perjudicados por esta inflación. Exactamente. Muy bien. El gobierno la semana pasada no solamente modificó la pauta de inflación. La subió. La subió. Se quedó corto, por supuesto, porque no vamos a tener 15% de inflación, sino que vamos a tener mucho más. 20. 20 son las proyecciones de mínima que están haciendo inclusive los institutos oficiales. Ajá. 20. ¿Por qué motivo? Porque tenemos la incidencia de todos estos aumentos, claro, y después está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el dólar, que puede llevar también a un traslado a precios. ¿Qué medida tomó el gobierno la semana pasada? Es sincerar, por un lado, que ya la inflación del 10% no iba, la llevó al 15%, se quedó corto, pero introdujo cambios significativos en la política monetaria y en la política de financiamiento. Por ejemplo, el Tesoro Nacional va a absorber la deuda del Banco Central, claro, con lo cual el endeudamiento público del Tesoro Nacional se va a incrementar y la cuenta de intereses de la deuda también se va a incrementar en el 2018. En primer lugar, sí, esperá. Dale. Pero lo otro que se puso en crisis con esto, porque el gobierno lo reconoció, es que la bicicleta financiera de pagar altas tasas de interés con un dólar que estaba más o menos semifijo, claro, y bajo, atrasado, claro, que daba grandes rendimientos en dólares, eso el gobierno dijo, basta. No da más. No dijo basta. Pero va a bajar la tasa. Esperá. No dijo no va más, ni basta, sino dijo esto ya no, claro, nos está llevando una encerrona por el desequilibrio que está general en las cuentas públicas. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? Como el gobierno necesita el financiamiento externo, necesita mantener la bicicleta financiera. Y entonces está esta contradicción de que quiere salir de la bicicleta financiera y al mismo tiempo es rehén de ella. Claro, no puede. Y no puede. Entonces estamos en un escenario
totalmente híbrido en esa materia. El dólar ahí sube, después al otro día baja, está con esos movimientos en un escenario internacional que ahora empieza a ser cada vez más adverso para esta política. ¿Por qué motivo? Primero, porque ya se sabe que va a aumentar la tasa de interés a nivel internacional, y dos, por modificaciones en la política impositiva de Estados Unidos, capitales de las grandes empresas hoy les resulta más atractivo volver a Estados Unidos, o sea, volver a pasarse al dólar, que seguir en el resto de los mercados emergentes. Entonces todo eso está llevando a esta situación de encerrona en donde evidentemente la política... Todas son encerronas, es la palabra lógicamente, de la noche. Acá pero también. quiero decir algo Porque... respecto al tema del consumo e inversión. Sí. En el 2017 no tuvimos inversión. Es cierto. Tuvimos inversión financiera, Claro, lluvia sí. de dólares Especulativo. No Qué bien. tuvimos consumo, porque no olvidemos que el consumo en el 2016 cayó por lo menos 10 puntos, hubo una recuperación de 2 o 3 puntos este año y ahora el consumo vuelve a caer y seguramente la inversión financiera nuevamente va a prevalecer por la inversión productiva. A ver, dame un segundito y ya vuelvo con vos. Liliana. A ver. A ver, ¿cómo rompemos las encerronas? Qué difícil. Yo no voy a... Ustedes son que los la que resuelva saben, Bermúdez para como eso la rompemos. Yo voy a hablar de estudiaron, otra cosa. Este año la clase media, sin duda, clase media, estoy hablando Media trabajadora, vastos, estoy hablando de vastos sectores de la sociedad, básicamente todos los que trabajamos, a eso me refiero. Y por supuesto los sectores menos socialmente, con menos poder adquisitivo, no la vamos a pasar bien. Es cierto, vamos a tener aumento de tarifa, va a tratar el gobierno por un problema de costo social, indudablemente el aumento que mañana se va a conocer del transporte, lo que va a contemplar es casi un descuento del 50% para los que más viajan, que ya saben positivamente que son los sectores, los que viven más lejos, lamentablemente son muchas veces los sectores más humildes. Pero te hago una pregunta. Te hago una pregunta porque hoy en la radio yo toqué este tema y desde las provincias la gente está indignada. Y sí. Dice, ustedes viven en una burbuja. Absolutamente. Les van a llevar el colectivo de 6 a 8. En Bahía Blanca hoy me contaron 18 y pico. En Córdoba, en Santa Fe. Te lo Dice, resumo. ustedes subsidiaron la luz de San Isidro, subsidiaron la luz de Vicente López y ahora se agarran la cabeza. Nosotros fuimos los ricachones. O sea, digo, Buenos Aires y Gran Buenos. ¿Qué vivimos? Bueno, ¿sabés de quién? yo? De costas de todas las provincias. Eso es cierto. Ni siquiera estamos equiparándonos con las provincias. Y todo el país ha pagado esos subsidios de luz. Obviamente, sí, ¿quién te cree que lo pagó? No tiene una explicación económica, tiene una explicación política. Absolutamente. Bueno, la gente del interior pagó algo real y nosotros no. Paulo, es una explicación populista, absolutamente. Bueno. En los últimos 15 años, lo que se hizo fue mantener esa burbuja en la capital federal y el conurbano para ganar elecciones y para no tener problemas, mientras le decías a De la Sota, arréglatela, le decías a Mendoza, arréglatela, le decías a Salsa, mismo Santa Cruz. Bueno, por eso. Mismo Santa Cruz. No, porque lo plantean, yo sé que a mucha gente le duele, pero yo sé que hay gente que pagar 2 pesos más de transporte no le significa nada, porque lo vivió de arriba. Pero vea lo siguiente, y es lo que dice Ismael y los economistas, es una encerrona. Si pagamos 36.000 millones de pesos de subsidio, lo pagamos todos. Sí, pero además hay un elemento... Si sube el boleto, baja el subsidio. Hay un elemento hay un elemento que culturalmente fue terrible, devastador. A la gente nunca le dijeron que un boleto de tren no costaba 80 centavos. La gente iba y pagaba 80 centavos un boleto de tren y el gobierno, el de Néstor y el de Cristina, le decían que estaba bien y que era eso lo que valía. Vale decir que el tren está subsidiado en todo el mundo, digamos. No es el mejor ejemplo. Sí, pero vos tenés que decirle a la gente, esto no vale 80 centavos. No tenemos el tren me refiero al Alemania. No, está bien, pero vos tenés que decirle a la gente que el Estado te está poniendo en cada ramal 1.700 millones de mangos. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? 1.700 millones de mangos fue en el 2016. A ver, en cada ramal. Me parece que es importante. Sí, si el déficit fue arriba de 2.000 y pico. Que esté mal que esas tarifas estén tan reducidas no significa que exactamente lo contrario esté bien. Ay, ¿cómo lo bancamos? Espera, ahora te voy te voy a contestar, espera un segundito. Lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez. Entonces hay que tener mucho cuidado. No lo dije yo, eso lo dijo Jorge Semprún. Lo contrario de una estupidez puede ser otra estupidez. El problema que hay es que nosotros no estamos solamente frente al tema del transporte.
hay una inflación generalizada. Sí, los no es alimentos, aumenta el impuesto inmobiliario, ha aumentado de manera muy fuerte. Sí. Estamos frente a un golpe inflacionario y entonces no podemos tomar el tema de la tarifa de colectivo como, digamos, la única cuestión que está ahí en el medio. Hay luz, agua, gas, todo. Todo eso es lo que está aumentando. Ahora, ¿cuál es el tema que hay? Datos del INDEC EPH. La mitad de la gente asalariada gana menos de 12.000 pesos. Sí. Salió el informe la semana pasada. Entonces, tienen que enfrentar esta situación, este golpe inflacionario, en una situación de caída muy fuerte. Entonces, una de las consecuencias que vamos a tener como resultado de todos esos aumentos es una nueva caída del consumo. Exacto. ¿Y cuál es la salida? Y cuidado también con esto. Ignacio, le quiero preguntar, ¿cómo salimos? Porque siempre vamos a lo mismo. 12.000 pesos, las tarifas como están son ridículas y vamos camino a la normalización, pero afecta lo otro, afecta el consumo. El salario también es ridículo. Pero también El salario también es ridículo. Y si también el salario es ridículo o no. Sí, y hay gente entonces, que gana bueno, menos subamos todavía. el salario, el transporte es ridículo, Bueno, la tarifa y el salario es ridículo. ¿se puede hacer eso? Y las jubilaciones, ni te digo, porque han tenido ahora una nueva baja que van a tener. Vos calculás lo siguiente. El último aumento de los jubilados fue en septiembre. El próximo aumento es en marzo. Sí. 6 meses después, 5,7%. Solamente con la inflación de diciembre y la de enero se lo llevó puesto. Ya lo sé. Y bueno, tenemos 4 meses, ya han tragado 4 meses de inflación. Yo no te discuto en un país que tiene 30% de pobres. Pero si vamos a sincerar la economía, pero si vamos a sincerar las tarifas, sinceremos todo. Yo no me atrevería a decir cómo lo tienen que hacer. Lo que sí me parece es que dentro de un contexto en el que este gobierno le ha pifiado en la receta económica, uno antes de que se muriera Macri podía creer de que tal vez se le podía complicar en el aspecto político, pero que en el aspecto económico tenía un equipo confiable que podía dar respuestas. Terminó ocurriendo lo contrario. Desde el punto de vista político se han tejido acuerdos que en algún momento tal vez parecían impensados. Lo que sí se le va a plantear a Macri en los próximos meses es un problema político, no solamente económico. Pero por ejemplo, no porque los acuerdos... ya estamos en enero. A partir de marzo, abril ya se empiezan a pedir resultados. Y el año que viene ya es electoral. No tiene mucho margen. Otra vez Ahora, el mismo me parece interesante una cosa que plantea loco. Ignacio, que tiene que ver con los acuerdos políticos con los cuales el gobierno logró la aprobación de leyes totalmente antipopulares. Mucha plata para las provincias, ¿eh? Pero también logró leyes, la aprobación de leyes que beneficiaron, como dijimos al principio del programa, que lo describió muy bien Ismael, a grandes, o creo que fuiste vos, Tombo, a grandes sectores de la economía, ¿no? Las bajas de las retenciones, las bajas de los impuestos, las bajas de las cargas patronales, etcétera, las que se vienen todavía, etcétera. ¿Cuál fue el compromiso asumido entre el gobierno y las empresas después de beneficiarlas de esta manera? Porque podría haberse firmado alguna especie de No, con las provincias ya se firmó. Sí, ya está. Pero con las empresas no. Con las empresas no hay un compromiso, un acuerdo, algo que nos hayan contado como sociedad, si una cosa era a cambio de la otra. Porque suponemos, tenemos que todos esperar o tener fe que efectivamente las empresas que más dinero están embolsando decidan de una manera salomónica reinvertir, tomar más empleados en blanco y hacer lo que dice el gobierno para que haya un crecimiento virtuoso. Pero ¿y si no lo hacen? O sea, ¿qué pasa con los impuestos que ya aprobamos para beneficiarlos? ¿Los vamos a tirar para atrás? Bueno, en principio hay un ejemplo contrario, ¿no? En principio hay un ejemplo contrario. A la minería le sacaste, le bajaste las retenciones y la minería retrocedió. Increíblemente la producción de minería retrocedió. El campo lo dejaron de perjudicar, que lo perjudicaban. Me parece que siempre estamos hablando de lo mismo, porque los subsidios están bien o están mal. Entonces se discute todos los subsidios. Y tiene que ver con los abusos, porque si yo subsidio a alguien de una casa carenciada, de un hogar carenciado, para que pueda comprar la garrafa, para poder cocinar, está bien. Si subsidio al que está calefaccionando la pileta de natación, no. El problema es que volvemos a hablar del abuso. Se ha hecho de forma tan indiscriminada, como vos bien lo planteaste, todo Buenos Aires, toda la provincia de Buenos Aires y todo Capital Federal subsidiado. No importa cuál sea tu nivel de ingreso. Las provincias no. Entonces eso ha generado una distorsión de tal forma que ahora lo tenés que arreglar sacándole los subsidios a todos. Y eso genera también un problema. Es una Vos también podrías Pero Tombo, pensar... fue un disparate, seamos sinceros.
ninguno de los que estamos trabajando acá adentro necesitaba que nos subsidien la luz, por ejemplo. Hicimos un sistema... Al sistema eléctrico le hicimos un daño brutal. Cuando se podía renunciar y no te tomaban la renuncia. Y no estoy diciendo... pero, digo, en todo caso, digamos, se puede cuestionar mi argumento. Yo comparto con vos eso. Absolutamente, un Estado inteligente. En realidad, digamos, tal vez quienes creemos en un Estado más grande, lo que vemos es que hay una estafa entre el tamaño del Estado y los servicios que el Estado nos brinda. Claro. Qué bueno sería que si vos vas a un hospital público, digas, bueno, yo pago impuestos y no quiero pagar todo 2 veces, no quiero pagar impuestos para tener una salud pública y después pagar una prepaga. Claro. Si te ahorraras la de la prepaga, por cierto, vienen 4% más y ya aumentó más que la inflación la del año pasado, la prepaga. Otra cosa. Te ahorraras la prepaga porque vas al hospital público y te atienden genial, bárbaro. Pero me parece que la falla del Estado está entre la dimensión que tiene el gasto y el servicio público que te ofrece. Porque la verdad que en Noruega nadie se queja del Estado, del tamaño del Estado. Acá es porque encuentran un Estado que te devuelve. ¿Y cómo gastamos? Bueno, y eso, gastamos? Eso corre por un carril. Y después está de vuelta el modelo de crecimiento. Mira, Paulo, si vos te vas a tomar un café con un tostado por mi casa, en Almagro, en Corrientes y Palestina, te sale la misma plata que te cuesta en París. Hay algo que en algún momento no termina. Sí, algo nos cierra. Si vos ves que te hablan de la inversión y mirás la cuadra y la cantidad de locales que se alquila es cada vez más en vez de cada vez menos, algo no está cerrando. Entonces, yo creo que la apuesta del gobierno debería empezar a ser cómo de manera urgente se fomenta el crecimiento que no es de las grandes empresas, que es que la heladería cambie el mostrador, que el negocio de barrio pinte de vuelta el frente del local, que vuelva esa inversión que es la que vemos todos. Bueno, pero es lo que dice Rubén. Si yo hago un movimiento, cambio un auto, pero la mitad, ella en impuestos y la otra mitad, estamos en la misma bolsa. Yo pongo el ejemplo del auto porque es muy claro y el la ejemplo mitad de la para nafta, la agencia, que es la mitad para el Estado. Estás al 50%, más o menos. Estás al 50% en la nafta y en los autos. Sí. Ahora, eso empieza a subirlo. Digamos, tenés la comida, hay cosas más complicadas. Porque en la comida vos no solo estás hablando del 21% de IVA, sino estás hablando de toda la cadena de impuestos que vas cargando. Si estás, de acuerdo a la provincia que estés, una carga brutal de ingresos brutos, valga la redundancia, espantosa. Es decir, prácticamente cuando haces la suma, estás llegando también al 50%. Es decir, te comes un huevo duro y por cada huevo duro le das otro al Estado. Hay un informe del Banco Mundial que todas las empresas, no solo las automotrices, en la Argentina, prácticamente el 52% se lo lleva el Estado. Ahora, el Estado que vos tenés, descontado las ganancias, o sea, la mitad trabajo para el Estado, un poquito más. Es 106 el indicador. Ahora, el punto es que si el Estado te devuelve buena infraestructura, buenos servicios, entonces todo podría ser virtuoso. Y vos podés, el Estado, ocuparse del 30% de la pobreza, ocuparse de dar una buena salud, una excelente educación, etcétera. Pero tenés un problema muy serio. ¿Cómo solucionaban el déficit los distintos gobiernos? Meta poner impuestos. Llegamos a un punto tal que vivimos pagando impuestos hoy, que y no el tenemos 50%. Una buena prestación porque el Estado terminó siendo seguro de desempleo. Hoy hablamos de las enormes estructuras. ¿Sabés lo que son las enormes estructuras? Son el seguro de desempleo del gobierno. Exactamente. Mónica, qué lío todo esto, porque vos no sos economista, pero vemos un clima donde... No soy economista, pero de todos modos... Cuesta salir, ¿no? Cuesta salir, pero de todos modos yo me quedé con algunas cosas que fui escuchando, ¿no? Por ejemplo, hoy hablaban como una medida antipopular que le bajen los aportes a los empresarios, ¿no? Ahora, también es cierto que eso apunta a que el empresario tenga otras condiciones para blanquear a personal que en estas condiciones hoy, sobre todo las pequeñas empresas, los comercios, los minoristas y demás, les es muy complicado. El tema es después si eso ocurre, porque los empresarios de este país son muy complejos. Y volvemos al punto de recién, porque recién Tombolini hablaba con razón de eficientizar el Estado. Claro. Ahora, también eficientizar tiene que ver con lo que hablábamos recién, que si nosotros tenemos 10 tipos trabajando para un político, de los cuales de los 10 vale uno, porque los demás no sirven para nada, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos el Estado que queremos? Que te ponga fuerte? números. A ver. Bajaron los aportes patronales en los 90. ¿Sabes lo que pasó con el trabajo en negro? Por eso digo que si no se pero por no eso funcionó. Bueno, pero por eso digo que si eso no tiene como contrapartida un fuerte control,
no logramos el objetivo que estamos buscando. El buscando. solo, evidentemente, no está funcionando. Hay que completarlo con un Estado que controla. Hay que completarlo. Que cuando tenés un empleado en negro, justamente penaliza al empresario que Pero toma la un empleado en medida, negro y que quiero genere los decir, incentivos para que el empleado... sí. Porque, ¿sabes cuál es la discusión de modelo? Mira, vos podés decir, ¿quién toma más empleados? Suponete que tenés un negocio de venta de chombas de piqué en Villa Urquiza. Vos tomás más empleados cuando es más barato el empleado o cuando vendés más chombas. Cuando vendés más chombas, sin Bueno, duda. Pero te ojo, voy a el decir gobierno dice algo. lo otro. Pero si el empleado es caro... Pero ¿Cómo? si el empleado es caro, también tenés un problema claro. ahí. Bueno, Entonces, eso no es son una discusión medidas. para dar. Una cosa no quita la otra. Bueno, se va a discutir y la esa reforma medida laboral en no un es par de mala meses. Hay per que dar esa se. discusión. El tema es si se completa con los controles de Está los que bien, estamos hablando. es cierto lo que vos decís de los empresarios, pero yo a veces veo unos empresarios y digo, es difícil ser empresario en este país, ¿eh? Tomar claro que decisiones, sí. poner la plata del bolsillo. Cuando vos ves que en el Estado Ser pagan trabajador más, también. pagan más que en lo privado. Una vez estaba, creo que te leía a vos, Ignacio, en Clarín, a Macri diciéndole a alguien, pero ustedes, a alguien del Estado, no pueden pagar más en esta repartición de lo que ganan en el Estado, en el privado. Y es así. ¿Por qué es así de malo? Porque toda la gente ahora, cuando está estudiando, los chicos, si vos haces una encuesta y lo hicieron hace poco, la mayoría prefiere trabajar en el Estado. Gracias a esos beneficios. Gracias a que no tenés que rendir cuentas. No importa si te va mal en el programa de radio, tenés el programa por un año. Eso es cierto. Pero Eso Seferino, está no mal. solo es eso. Quienes trabajamos en el sector privado, mirábamos con la ñata contra el vidrio durante los últimos 15 años los porcentajes en los que subían los sueldos públicos y los porcentajes contra los porcentajes que nos subían a nosotros los sueldos privados. Fue la curva de suba de los ingresos de los empleados del sector público, pero fue impresionante como nos ganó al sector privado. Y del 2013... Total, es cierto, como dice Liliana, total, son decisiones políticas que la pagamos el bolsillo de Sí, todos nosotros. alguien paga que no es el Para mí bolsillo el de un Estado privado. hoy es el problema. Yo sé, los Tombolini... ¿El Estado yo- es qué? Es el problema, problema. no es la solución. Yo creo, Tombolini, claro. yo estoy de acuerdo con vos. Yo pensaba eso cuando era joven, del Estado. Qué importante. Estoy viejo. Pero el Estado, qué importante, nos representa todo. Ese sentido común, el bien común, qué lindo que es. En realidad, yo creo que este Estado, donde tenemos 4 millones de empleados, siendo que en el 2003 teníamos 2.600.000, vos me podés decir, se justifica 1.400.000 empleados más. No, por eso te digo, ojo, el Estado sí, pero un Estado que nosotros podamos pagar desde lo privado. Porque todos sabemos lo que es trabajar en el privado y lo que es trabajar en el Estado. En el privado tenés que rendir. Si acá este programa no da rating o no vende publicidad, nos echan a todos. En cambio, Radio Nacional no importa, te pueden escuchar o no escuchar. También lo mismo con la televisión pública. Es un argumento de hierro. No, es que claro, bueno, Es de eso nos hierro. diferencia, bueno, ahí hay una diferencia central. Y la verdad que en el mundo Trump piensa de un modelo, demócratas piensan de otro. Y está bien, digo, cada uno en casa puede tomar su posición. Yo con Clinton. No vayamos a Trump, vayamos a un país parecido al nuestro. Vayamos a un país parecido al nuestro. ¿Qué hacen? La diferencia con ¿Qué hace Seferino un país es parecido a central. Argentina? Bueno, toma la decisión de qué modelo de desarrollo quiere. Acá se decidió un modelo de desarrollo. Estamos esperando que arranque. Y ojo, tampoco se puede ser injusto. Porque, por ejemplo, hay un plan para bajar ingresos brutos a lo largo del tiempo. Yo puedo no compartirlo, pero hay un plan. La macroeconomía se ordenó, se vende más departamentos, más casas. No es que no ganó nadie. No, yo describí la foto de hoy. No, pero por eso, digo, en Argentina se empezó a hablar con números que son ciertos, hay un INDEC que funciona. Yo lo que creo que lo central es la diferencia que queda clara, me parece acá entre Seferino y yo. Yo creo que no, pero porque vos planteás un Estado muy chiquito o lo más chico posible. Lo que podamos pagar, digo. ¿Y a vos cuánto te pagaban cuando trabajabas en el Estado? No vamos a En el empezar Estado, con temas pero- personales. pero- Otra vez la discusión esta no va. No, Yo perdónenme. siempre gané muy bien. Cuando en el Gato, 97 y 99, esta cuando eras discusión- asesor de prensa de María Caselli. Julia, María Julia, en serio. De Caselli, En serio, en el María gobierno de Julia, Menem. ¿me respetan ¿Cuánto un te ganaste, segundito? Pablo? ¿Me respetan un segundito? ¿Me respetan un segundito? Sí, si él me respeta a mí, Bueno, pero yo al aire respeto, ustedes lo este respeto. tema no, se lo Pero digo a igual los dos. simplemente Gato, le pregunto cuánto ganaba. ¿Me Si él también fue empleado del Estado. Yo no quiero ni que cuentes vos ni que cuente él. Respetemos el programa. El Estado no es neutro. ¿El Estado no es neutro. Tantas cosas puede contar. El Estado actúa en función de determinados intereses. claro, yo estoy de Entonces acuerdo. tenemos que analizar eso con mucha precisión.